La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio de nuevo, un domingo más, podernos encontrar y alabar juntos al Señor, bendecir su nombre en este culto de alabanza y de adoración. Nos gozamos mucho cuando podemos unir nuestras voces en alabanza y este hermoso canto que cantábamos, que el Señor nos dio un nombre, me diste un nombre. Yo no sé, pero a mí esto me apasiona, hermanos, cantar esto y saber que Dios nos ha dado un nombre, que somos importantes para Él, que somos la niña de sus ojos. Yo no sé, pero estas palabras conmueven mi corazón. Saber que tenemos un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios que nos ha amado tanto, que ha dado lo mejor para nosotros. Así que es un privilegio el poder estar cantando estas canciones que nos ayudan a entender la grandeza y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y con nuestras vidas. Les quiero pedir que puedan tener sus Biblias abiertas en este pasaje. Hemos leído ya en esta mañana en Efesios capítulo 5, puesto que vamos a meditar en unos versículos, los versículos concretamente del 15 al 17. Pero permítanme en primer lugar que pueda utilizar de su imaginación. Imagínense por un momento que ustedes tienen un banco que deposita en su cuenta corriente cada día 86.400 euros. ¿Les gusta la idea o no? Sí, ¿verdad? No, ¿eh? ¿Quién diría que no? A todos nos gusta esta idea, ¿verdad? Te levantas por la mañana, consultas tu cuenta y en el saldo tienes 86.400 euros. ¡Wow! Fantástico. Ahora, hay un problema. Todo tiene su pero, ¿no? Lo pero y extraño es que cuando llegan las 12 de la noche, que se acaba el día, ocurre que ese saldo se borra y ya no puedes consumir. Se queda la cuenta de nuevo, se queda otra vez a cero. Te levantas por la mañana y otra vez está ahí ese saldo. Esto nos pasaría un día. El segundo día seguramente que diríamos, vamos a recuperar eso y gastar cuanto antes porque no lo he consumido, lo voy a perder, ¿verdad? Haríamos eso seguramente, ¿no? O todos nos gustaría por lo menos aprovechar todo ese saldo que teníamos ahí, ¿no? Incluso retiraríamos parte de ese dinero. Pues mira, ¿por qué les digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene ese banco. Lo que pasa que su nombre se llama tiempo. Y cada uno de nosotros, cada mañana, cuando abrimos nuestros ojos, en nuestra cuenta personal, tenemos 86.400 segundos de vida. Esto cada día. Cada noche cuando nos dormimos, cuando cerramos nuestros ojos, se borra lo que no hemos consumido. Ese tiempo que no hemos empleado, ese tiempo que no hemos invertido, ese tiempo que no hemos aprovechado, ¿qué es lo que ocurre? Que lo perdemos. ¿Por qué? Porque no podemos acumular ese tiempo para mañana ni para el día siguiente. El tiempo hay que aprovecharlo en el momento, en el presente. Y esto me hace entender que el tiempo es un recurso invaluable, muy importante, que muchas veces no lo valoramos como deberíamos. Por eso el tema que quiero compartir en esta mañana, y como decía Juan, lo he titulado Entendiendo y aprovechando los tiempos que nos tocan por vivir, los cuales estamos viviendo. Y la propuesta que quiero hacerles en esta mañana es hacer el mejor uso del tiempo a pesar de todas las dificultades que vivimos en estos días. Y les quiero dar una buena noticia. La buena noticia es que ustedes, todos los que están aquí, ya están aprovechando bien el tiempo porque están en la casa del Señor. Eso ya es aprovechar el tiempo. Eso ya no es un desperdicio. Por lo tanto, en el contexto que Pablo está escribiendo este mensaje, está hablando de una urgencia, de alguien que está viviendo días peligrosos. Y cuando llega el versículo 15, es el apóstol Pablo que dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, cuando está visitando la ciudad de Éfeso, que era la capital de la provincia romana de Asia, lo que hoy sería la Turquía moderna, es en ese contexto que se encuentra una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa, donde está presidido por una diosa, que es la diosa Diana, una diosa muy importante a quien rendían adoración, pues era una diosa que la consideraban la diosa de la fertilidad, y bueno, pues todo el mundo le rendía adoración. La ciudad era un centro comercial muy próspero, había un negocio tremendo de fabricación de imágenes de esta diosa, había un gran comercio, y Pablo tenía razones suficientes para decirle a los efesios que estén en alerta, que aprovechen bien el tiempo y que no se dejen desviar por todas aquellas atracciones de la ciudad, por la idolatría que estaba viviendo, se estaba conviviendo con ella. Incluso al ser un lugar muy próspero económicamente, pues había muchas inmoralidades, había muchos desenfrenos, y todo hacía que ser cristiano fuera difícil y peligroso. Había oposición al Evangelio. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice tenéis que aprovechar el tiempo? Es una llamada a la atención, es como un consejo que les está diciendo: no desperdiciéis ese tiempo que tenéis. Otras versiones dicen aprovechando al máximo cada momento oportuno que tenemos en nuestra vida. Y esto me hacía entender y pensar que, mirad, lo único que no se compra en esta vida es el tiempo. Es lo único. El dinero te da facilidad para comprar muchos recursos, para comprar muchas cosas, para obtener muchos bienes materiales, pero tú no puedes comprar tiempo. El tiempo es un bien preciado. Dios lo dio libremente para que lo podamos utilizar. Pero ¿sabéis dónde radica la importancia del tiempo? La importancia del tiempo radica en que debemos ser buenos administradores del tiempo que Dios nos da. Ser buenos mayordomos del tiempo. Si tuviéramos la oportunidad de conseguir algo en esta vida, seguramente que la mayoría lo que pensaríamos sería adquirir o comprar tiempo o buscar la manera de prolongar nuestra vida o prolongar nuestra juventud, porque vemos que el tiempo se nos escapa. A veces, si tuviéramos que hacer una comparación, pensando en la importancia del tiempo, el tiempo es mucho más importante que el dinero, pero muchísimo más, porque el dinero, aunque a veces se malgasta, lo podemos volver a recuperar, pero el tiempo que tú malgastas, nunca lo vas a poder recuperar. Es un tiempo perdido. Qué sabia es la palabra, qué sabio es el Señor cuando nos está diciendo aprovechar bien el tiempo. Existe una diferencia cuando leo este versículo, no sé si se han dado cuenta, pero cuando está diciendo aprovechar bien el tiempo, para mí es un matiz muy importante, porque fijaos, una cosa es aprovechar el tiempo y otra cosa es esa palabra que está escrita en la Escritura que dice bien. Hay un matiz muy claro de esta palabra. Me gusta lo sabia que es la palabra, cómo nos enseña, cómo podemos descubrir en una palabra cómo puede cambiar los matices, cómo puede cambiar los significados. Mirad, hoy se habla mucho incluso hay talleres para aprovechar bien el tiempo y se enseña en la sociedad a que el tiempo no debemos de malgastarlo, y mucha gente hace un buen uso del tiempo y entiende que tiene que aprovechar el tiempo. Ahora, hay una diferencia. Una cosa es aprovechar el tiempo y otra cosa es, como dice la Escritura, aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es que lo que para unos puede significar aprovechar el tiempo, pues para otros puede significar también malgastar el tiempo. Y para eso tenemos que recurrir a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña en Isaías 5:20, que me gustaría leer este texto, porque para mí es un texto muy significativo.
que me ayuda a entender las cosas en las cuales yo puedo estar aprovechando bien el tiempo. Fijaos lo que dice Isaías 5:20, dice: ¡ay de los que dicen bueno y hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fijaos, este texto nos dice que muchas personas pueden decir a lo bueno que es malo y a lo malo que es bueno. ¿Sabes cuando podemos distinguir nosotros las cosas buenas? Cuando tenemos una relación personal con el Señor, cuando conocemos al Señor. El Señor nos enseña las cosas que son buenas para nosotros. En el contexto que Pablo está escribiendo este texto, estos versículos de aprovechar bien el tiempo, se nos está hablando de que somos hijos de luz, que estamos viviendo en otra dimensión de la vida, que ya no estamos viviendo como todos los demás. Y hermanos, estamos aprovechando bien el tiempo cuando nuestra vida está alineada con la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos andando en sus caminos, cuando nosotros en nuestro sentido y en nuestra conciencia de vida, lo único que deseamos y queremos es que el nombre del Señor sea honrado en nosotros. Ahí es donde estamos aprovechando bien el tiempo. Aprovechamos bien el tiempo cuando en todas las áreas de nuestra vida y en todo lo que hacemos estamos considerando al Señor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando siempre pones a Dios delante por encima de todas las cosas. Sí que es cierto que si preguntáramos a las personas si aprovechan el tiempo, dirían: sí, el tiempo es valioso, el tiempo vale mucho, hay que aprovecharlo. Pero cuidado, no todo el mundo tiene el privilegio, como un hijo y una hija de Dios, de aprovechar bien el tiempo. Y aprovechamos bien el tiempo cuando estamos y conocemos al Señor. Por lo tanto, cuando la palabra aquí nos está hablando de tiempo, hay dos significados muy importantes para tiempo en la escritura. En el original, en el griego, se habla de cronos, para el tiempo de nuestro reloj, son las horas, los meses, las semanas, los segundos, lo que marca nuestro reloj. Ese es el tiempo cronos, pero también se nos habla de un tiempo diferente, que es un tiempo kairos, es el tiempo de Dios, es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo en el cual Dios se manifiesta y Dios habla. Hermanos, y cuando la palabra está diciendo que aprovechemos bien el tiempo, se nos está hablando a ese tiempo, kairos, a esa oportunidad que Dios nos da en la vida. Por lo tanto, cuando entendemos que necesitamos aprovechar ese tiempo, significa que debemos de exprimirlo al máximo, y exprimir al máximo es sacar ese jugo a todas las cosas que podamos hacerlo. ¿Y dónde lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer eso, sacar el jugo? Mira, dando lo mejor de nosotros. ¿En dónde? En tu vida personal, en tu familia, en la iglesia, en la parte laboral. Que puedas exprimir el tiempo, que no seas un negligente desperdiciando el tiempo. Miren, ¿saben cuál es el lugar donde hay más riquezas del mundo? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Cuál es el lugar donde hay más riquezas del mundo? A ver, estos jóvenes que son estudiosos, que están aquí en la primera línea, ¿qué se os ocurre? ¿Dónde hay más riquezas del mundo? ¿Se os ocurre algo? ¿Tiene alguna idea? ¿No? Donde hay más valor, más riquezas. ¿No os viene ninguna? ¿Alguien se le ocurre algún lugar? Bueno, les voy a salir de dudas, porque a lo mejor no habrían pensado en este sitio. El lugar donde hay más riquezas del mundo es en el cementerio. Dirán, ¿y por qué? Pues mirad, es porque, piensen en ello. Es el lugar donde más sueños se han enterrado. Está lleno de sueños enterrados que nunca fueron ejecutados ni se llevaron a cabo. ¿Sabéis por qué? Por esa palabra: no tengo tiempo. No tengo tiempo para llevarlo a cabo. No puedo cumplir con mi sueño porque no tengo tiempo. No tengo tiempo lleva a que los sueños sean enterrados, que no se queden sin ejecutar. Qué pena aquellos sueños que pueden ser proyectos tremendos.
Familia, no dejemos de cumplir esos sueños que Dios nos da en nuestra vida. Por esa palabra, por esa frase, no tengo tiempo. Tenemos tiempo para las cosas que queremos. En este texto puedo encontrar 3 cosas en las cuales Pablo nos invita a que podamos llevar a cabo para aprovechar bien el tiempo. Uno de los primeros motivos por que debemos de aprovechar el tiempo es porque los días son malos. Pablo está diciendo esto de sus propios días. Lo hemos leído en ese contexto en el que está esta palabra. Los versículos que están precediendo, hay argumentos más que suficientes para que Pablo pudiera decir: es que los días que estamos viviendo son días malos. Tenemos que hacer algo. Pero no tenemos que mirar muy lejos para decir que esto también está caracterizando nuestros días. Vivimos días malos también. Puede ser un contexto diferente, pero también podemos tener la seguridad de que en los días que vivimos hay maldad. Y lo que hace que un tiempo sea bueno, que un tiempo sea malo, lo estaba hablando antes con Juan al inicio de este culto, lo que hace que un tiempo sea bueno, un tiempo sea malo, es que si hay hombres malos, habrá tiempos malos. Si hay hombres buenos, habrá tiempos buenos. Y todavía vemos que en este mundo está reinando esa naturaleza del pecado. Por lo tanto, hay una urgencia de que el pueblo de Dios pueda cumplir con esa misión y esa tarea que tiene, que es de poder anunciar el Evangelio, de que la iglesia del Señor sea una iglesia que tiene una influencia en este tiempo para poder ser luz y poder ser sal. Los tiempos malos es un tiempo que irán menguando en la medida que vamos ganando territorio y que el reino de Dios se va extendiendo aquí en la tierra. Tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que aprovechar y dedicar el tiempo, parte de nuestra vida, para poder cumplir con aquellas cosas que Dios está demandando de nosotros. No podemos descuidar esa demanda que el Señor nos hizo de ir y predicar el Evangelio. A veces pensaba, ¿pero a qué se debe que hoy estemos así como estamos? ¿Acaso como pueblo del Señor no estaremos impactando a la sociedad? Yo creo que sí, hermanos, pero lamentablemente tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. La Iglesia del Señor tiene que marcar en este tiempo una diferencia. La Iglesia del Señor tiene que ser relevante, y será relevante cuando entendemos que tenemos que manifestar su gloria en nuestras vidas. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a edificio, me refiero a las personas, a nosotros. Cuando nosotros en el lugar donde estemos seguimos siendo iglesia y tenemos que seguir marcando una diferencia en este mundo. ¿Por qué? Por ese énfasis que nos está haciendo la Escritura de que somos hijos de luz. Aprovechemos la oportunidad para hablar de la verdad de Dios, para animar al mundo que se está perdiendo, para ser celosos de buenas obras y también, como no, aprovechar el tiempo para fortalecer nuestras almas en el Señor, para fortalecer nuestra vida espiritual. No podemos ser carentes de esa fortaleza que el Señor nos da. Tenemos que recuperar las fuerzas, renovar nuestras fuerzas en el Señor cada día, cuando podemos acudir a su palabra para poder tener tiempos devocionales con el Señor. Tenemos que vestirnos cada día con la armadura del Señor, porque hay batallas, pero en medio de la batalla, cuando estamos revestidos con esa armadura, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, podemos tener la seguridad que somos más que vencedores con Cristo Jesús. Por eso Pablo nos está diciendo, por causa de este mal que estamos viviendo, andemos como sabios. Es el segundo punto que quiero que podamos ver
de cómo podemos aprovechar el tiempo. Andar como sabios. Nos dice la palabra, mirad con diligencia como andéis. No andéis como necios, sino como sabios. Qué interesante es esta palabra diligencia, porque la palabra diligencia es una palabra que tiene un significado de precisión, de exactitud, de una cuidadosa atención, de ser acertados en las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Y este énfasis en este versículo está en la palabra esta andar, en el movimiento. Tener cuidado como andáis, andar como sabios, andar con esa actitud. Y esto implica, mis hermanos, todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas. Es en todo lo que nos movemos, en todas las cosas que hacemos, hagámoslas con cuidado, hagámoslas con exactitud, hagámoslas con precisión. Y eso me implica en todo lo que tiene que ver con mi vida espiritual, con mi vida familiar, con mi vida laboral, con mi ministerio, con mi relación con otras personas. Implica toda la parte personal de mi vida. ¿Por qué? Porque no puedo ser bueno usando bien el tiempo en mi parte laboral y ser un desastre en mi parte familiar. ¿Me explico? No puedo ser bueno en la parte que es con mi familia y un desastre en la parte laboral. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas. Y ese equilibrio lo da cuando realmente estamos andando en los caminos del Señor. Cuando estamos buscando que el Señor sea el que nos ayude para poder andar como sabios. Y ser una persona sabia, esto me recuerda a lo que Proverbios, Salomón, dejó constancia en el libro de Proverbios. En el capítulo 1, el versículo 5, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y saben, iglesia, desarrollamos la sabiduría y somos sabios cuando tenemos en cuenta al Señor. Ese temor al Señor no es tenerle miedo, es honrar su nombre, es tenerle en cuenta en todos nuestros caminos, es no descuidar las cosas que Dios nos ha dicho, es que Dios forme parte de mi vida en todas mis decisiones. Cuando yo estoy honrando a Dios en el uso de mi tiempo, estoy aprovechando bien el tiempo. Andar como sabios. Me recuerda cuando el mismo Señor Jesús estuvo hablando de cómo construir aquella casa, ¿verdad? Y hace aquella comparación del hombre sabio y del hombre fatuo, de aquel hombre negligente, que el sabio es aquella persona que construye su casa sobre un buen cimiento, sobre la roca, y el negligente no se esfuerza, construye su casa sobre la arena. Y qué desastre ocurre, ¿verdad?, cuando empiezan a venir aquellas lluvias y las tormentas y vienen aquellos aguaceros y aquellos temporales. La casa que está construida sobre la arena, aquella casa se derrumba, pero la casa que está construida sobre la roca es la que permanece. Y ahí nos dice el Señor, sabio es el hombre, sabio es aquella mujer que sabe construir su casa sobre la roca. Nuestra roca es Cristo. Si construimos nuestra casa, nuestra vida, tiene un buen fundamento, está fundamentada en Cristo Jesús, ahí es donde se empieza a desarrollar esa sabiduría. Andemos como sabios, andemos como sabios. Y por último, Pablo nos dice cuál es la guía y cuál es el mapa que debemos usar para andar como personas sabias. ¿Y saben cuál es ese mapa? Ese mapa es poder entender y comprender la voluntad del Señor. Dice el texto al final, dice, y tratad de entender cuál es la voluntad del Señor. Es decir, en lo que está Pablo diciendo, bueno, como conclusión a todo lo que os he dicho, después de todo lo que os he estado relatando y os he estado comentando, ese por tanto, ¿no? Es decir, como vamos a ir concluyendo, lo importante de todo, para poder aprovechar bien el tiempo, es conocer la voluntad del Señor. Y
me gusta esta palabra por la importancia que tiene conocer la voluntad del Señor. Y de nuevo nos dice, no seáis insensatos. Esa palabra insensatos tiene un significado de la carencia de lo que es la percepción y de las cosas, aquellas que son razonables en la realidad de las cosas naturales. Incluso también diría de las cosas espirituales. El Señor nos alerta de que no debemos de ser insensatos, sino todo lo contrario, ser entendidos. Y eso significa ser entendidos, es algo que nos reta a nuestro pensamiento, a que comprendamos las cosas, a que podamos ser capaces de entender y comprender cuál es la voluntad del Señor. Dios nos ha dado su palabra para poder entender su voluntad. Dios nos ha dejado un recurso maravilloso, que son las Escrituras, para poder meditar en ellas, para poder conocer su voluntad, para saber aquellas cosas que Dios quiere que podamos hacer. Y esta voluntad significa que no debo vivir conforme a mis deseos, sino que debo de vivir conforme a los deseos, a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Eso es hacer y vivir conforme a la voluntad del Señor. No vivir solamente a lo que mis pensamientos deciden, sino que mis pensamientos estén alineados con la voluntad del Señor. Y cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, es cuando estamos y vamos a aprovechar bien los tiempos, porque cada paso que podamos dar va a ser nuestro deseo honrar el nombre del Señor. Busquemos, hagamos un esfuerzo por entender y comprender la voluntad de Dios. Alguien decía que la vida es como la vivimos, no como la desperdiciamos. Y a veces desperdiciamos nuestro tiempo cuando dejamos de entender y comprender cuál es la voluntad de Dios. No todo nos conviene, no todo nos interesa, no todo lo que se nos ofrece es bueno. Y eso lo vamos a discernir cuando estamos entendiendo y comprendiendo la voluntad del Señor. El Salmo 90:12, me gusta mucho este Salmo de David porque era como un ruego que decía el Señor, decía, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Recuerdan ese Salmo? Que traigamos al corazón, que traigamos al corazón sabiduría. ¡Wow! Enséñanos a contar nuestros días. Podía decir el Señor contar los meses, los años, ¿no? Nosotros celebramos los cumpleaños, porque marca un antes y un después en nuestra vida. Pero realmente, si fuéramos fieles a la palabra, tendríamos que celebrar cada día que vivimos. Cada día es un regalo de Dios. Cada día que vivimos es algo que Dios pone a nuestra disposición para que podamos aprovecharlo bien. Me gusta mucho esta palabra contar, porque es una palabra que en hebreo tiene un significado muy importante. Significa asignar tareas a nuestros días. Asignemos a nuestros días aquellas cosas que debemos de hacer que honran el nombre de Dios. Aquellas cosas que dan gloria a su nombre. Y esto significa dar destino a cada uno de nuestros días. Y eso lo podemos hacer cuando conocemos la voluntad de Dios. Y me gustaría hacer una pequeña distinción, porque a veces es tan amplio, podría haber una predicación completa de la voluntad del Señor. Pero en la voluntad del Señor hay una voluntad de lo que Dios quiere para sus hijos, pero de alguna manera también quiero que entendamos que Dios tiene una voluntad específica para tu vida. Para cada uno de nosotros, Dios tiene algo específico. Tenemos que descubrir y conocer cuál es la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene en su corazón para ti y para tu vida. Entender que las cosas no pasan por casualidad. Entender que nuestro Dios es un Dios soberano,
que tiene control de todas las cosas. Cuando podemos entender esto, cuando podemos saber que Dios tiene una voluntad específica para nuestras vidas, es cuando yo puedo aprovechar bien el tiempo. A veces hablando con hermanos me dicen, es que mi vida, entiendo como que estoy perdiendo el tiempo, es una rutina, sobre todo muchos hermanos que quizá habéis venido de fuera y pensáis que habéis hecho un gran esfuerzo, habéis dejado vuestra casa, vuestra tierra, vuestra familia, y a veces he oído comentarios como que se sienten aquí perdiendo el tiempo. Mira, hermano y hermana, te quiero decir que si Dios te ha traído aquí es porque tiene planes para tu vida. Dios no te ha traído aquí para perder el tiempo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para cada día de nuestra vida, asignar tareas a las cosas que podemos hacer. Nuestra vida no tiene que ser una rutina, sino que cada día podamos darle un destino atractivo a las cosas que Dios hace por nosotros. Muchas veces entramos en un bucle de quejas y nos quejamos por las cosas, porque no van mal, porque las cosas no las vemos bien, porque los tiempos son malos. Familia, nuestra boca es para alabar a Dios. Empieza a bendecir a Dios por lo que Dios te da. La vida es un regalo. El tiempo que Dios te da es un regalo. Disfrútalo al máximo. No pierdas tiempo pensando en el ayer, en el pasado, en las cosas de ayer. El ayer no está en tus manos. El futuro tampoco lo tienes en tus manos porque le pertenece al Señor. Pero lo que Dios te da es un regalo para que puedas bendecirte, para que puedas usarlo y para que puedas bendecir a otros. Que Dios nos ayude a entender esto. Que podamos vivir reconociendo que los tiempos son malos, pero que Dios nos da la oportunidad para podernos aprovechar y para poder marcar una diferencia en este tiempo, para poder vivir, para poder andar como sabios, para poder conocer su voluntad, para entender la voluntad que Dios tiene para mi vida. No hay nada más triste en esta vida que no saber para lo que uno vive. Pero cuando uno conoce al Señor, Dios te da destino, Dios te da propósitos, Dios te marca un rumbo en tu vida. Vive de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, porque eso va a traer bendición para ti y bendición para otros. Porque tu vida va a ser una vida próspera. ¿Por qué? Porque estás teniendo en cuenta al Señor. Quiero concluir y no quiero dejar de mencionar a Jesús. Porque Jesús aprovechó al máximo su tiempo. Cristo estaba muy consciente de la brevedad de su vida aquí en la tierra. Cuando él mismo le decía a sus discípulos, todavía estaré con vosotros algún tiempo, pero luego miré, no tardaré mucho tiempo. Por esa razón Jesús le declaraba a sus discípulos que lo que debía de hacer en ese poco tiempo que disponía no era otra cosa que hacer la voluntad de su Padre. Y siempre que vemos a Jesús, lo vemos como está haciendo la entera voluntad de lo que Dios había demandado para su vida. Entienden ahora por qué le decía la importancia de conocer la voluntad de Dios, pero también conocer la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Jesús fue una persona diligente en el cumplimiento de su misión. Aprovechó el tiempo. Dirían, bueno, es que Jesús quizá no tenía las distracciones que tenemos hoy nosotros. Bueno, yo creo que en el tiempo de Jesús también había distracciones. Y las distracciones también fueron frecuentes en el tiempo de Jesús. Pero no dejó ninguna. No dejó que ninguna de ellas impidiera poder predicar y enseñar la palabra de Dios. Y fíjate una cosa, que aunque solo pasó 33 años de vida aquí en la tierra, Jesús cambió el mundo para siempre. ¿Sabéis por qué? Porque supo aprovechar su tiempo. Porque conocía la voluntad del Padre. Y Jesús en esos 33 años aprovechó el tiempo cambiando el destino de este mundo. Y gracias a lo que hizo Jesús, hoy podemos tener la seguridad de la vida eterna en Cristo.
poder tener la salvación. Y todo lo que hizo Cristo en la tierra se obtiene por esas recompensas que podemos tener gracias a ese sacrificio y esfuerzo que Él hizo. Por lo tanto, enfoquémonos en poder hacer cosas, aunque sean pequeñas, aunque sean cosas pequeñas que podamos hacer para el Señor, pero hagámosla, aprovechemos el tiempo. ¿Saben por qué? Porque aquellas cosas que podamos hacer por el Señor, siempre vamos a obtener una recompensa de Él. ¿Recuerdan lo que dice la palabra cuando Jesús dice: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo, que tendrá su recompensa? Hermanos, cualquier cosa que podamos hacer para el Señor, vamos a obtener una recompensa. Esa recompensa no será quizá aquí, pero sí que será en los cielos. Sí será una recompensa que Dios nos da. Otra forma de poder aprender a poder aprovechar y redimir el tiempo es pedirle a Dios que nos ayude. Empezar cada mañana encomendando nuestro día al Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude a hacer algo que tenga valor eterno, algo que no sea pasajero, algo que pueda marcar una huella, algo que sea significativo al comenzar nuestro día con esa eternidad en la mente, de saber que las cosas que hacemos las hacemos para darle honra y gloria al Señor. Ahí es cuando nos volvemos más conscientes de esos impulsos que hay en nuestro corazón de poder hacer cosas para el Señor. Busquemos, iglesia, formas de honrar al Señor, de ayudar a otra persona, de utilizar nuestro tiempo de una forma productiva, de poder dejar a las personas con las que nos rodeamos mensajes de esperanza, palabras que sean palabras que puedan llegar al corazón, palabras que vayan impregnadas de amor y misericordia. ¿Por qué? Porque somos hijos de luz, porque tenemos que manifestar esa luz que Cristo ha traído. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Vivamos con propósito de Dios en nuestras vidas. No desperdiciemos nuestro tiempo, no desperdiciemos nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que Dios les ayude a que podamos aprovechar bien el tiempo, que nuestras vidas sean significativas, que podamos disfrutar de todo lo que Dios nos da, de este regalo de vida que tenemos, que nuestra vida sea para honrar su nombre. Les quiero pedir que se puedan poner en pie, quiero concluir orando al Señor.